En una calle residencial tranquila, en el pequeño pueblo de Villisca, en Iowa, se encuentra una antigua casa de madera blanca. En una noche oscura, la ausencia de luces y sonidos son la primera indicación a los visitantes de que esta casa es diferente de las otras que la rodean. Hace poco más de 100 años, en esta casa, vivía la familia Moore, compuesta por el padre, Josiah, de 43 años, su esposa Sarah, de 39 años, y sus 4 hijos, Herman, de 11, Catherine, de 10, Boyd, de 7, y Paul, de 5 años. Los Moore eran una familia acomodada, muy conocidos y queridos en Villisca. El 9 de junio de 1912, Sarah Moore invitó a las amigas de su hija, Ina y Lina Stillinger, de 8 y 12 años, a pasar la noche en su casa. Esa tarde, tanto las niñas y la familia Moore acudieron a la iglesia presbiteriana, donde participaron en el programa del Día del Niño que Sarah Moore había coordinado. Después de que el evento terminara a las 9:30 p.m., los Moore y las hermanas Stillinger caminaron hasta la casa de los Moore, llegando entre las 9:45 y 10 p.m. A las 7 a.m. del día siguiente, Mary Peckham, vecina de los Moore, empezó a preocuparse al darse cuenta de que la familia, muy madrugadora, no había realizado las tareas de la mañana. Peckham llamó a la puerta de los Moore, pero nadie respondió. Trató de abrir la puerta, pero todas estaban cerradas con llave. Entonces Mary Peckham decidió llamar a Ross Moore, hermano de Josiah. Al llegar, Ross Moore, que tenía la llave de la casa, abrió y entró. Lo primero que hizo fue recorrer la planta baja hasta llegar a un cuarto donde dormían las hermanas Stillinger. Sin llegar a subir a la planta alta, Moore inmediatamente llamó a Hank Orton, el jefe de policía de Villisca, que llegó poco después. Este registró la casa y halló a toda la familia Moore y las niñas Stillinger golpeados hasta la muerte. Los médicos llegaron a la conclusión de que los asesinatos habían tenido lugar poco después de la medianoche. Él o los asesinos comenzaron en el dormitorio principal, donde Josiah y Sarah dormían. Josiah recibió más golpes de hacha en la cabeza que el resto de las víctimas. El asesino, a continuación, entró en las habitaciones de los niños e hizo lo mismo. Después bajó a la planta inferior, al dormitorio de invitados, y mató a Ina y Lina. Tras acabar la masacre, cubrió todos los espejos de la casa y huyó, dejando el hacha en el último dormitorio. Los investigadores creían que todas las víctimas, excepto Lina Stillinger, estaban durmiendo al momento de los ataques. También creían que Lina había intentado defenderse, ya que se encontraba tumbada transversalmente en la cama y tenía una herida defensiva en el brazo. Además, Lina fue encontrada con su camisón largo levantado hasta la cintura y sin ropa interior, lo que llevó a la especulación de que el asesino abusó de ella, o al menos lo intentó. Una vez que los asesinatos fueron descubiertos, la noticia recorrió rápidamente la pequeña ciudad. Como vecinos y curiosos se reunieron en la casa, los agentes del orden rápidamente perdieron el control de la escena del crimen. Se dice que hasta un centenar de personas entraron en la casa antes de que la Guardia Nacional de Villisca llegara alrededor del mediodía para acordonar la zona y asegurar el lugar. Los únicos hechos conocidos con respecto a la escena del crimen fueron los siguientes. 8 personas habían sido apaleadas hasta la muerte, presumiblemente con un hacha.
Al parecer, todos, excepto Lina, estaban dormidos al momento de los asesinatos. Los médicos estimaron el momento de la muerte poco después de la medianoche. Las cortinas estaban corridas en todas las ventanas de la casa, excepto 2 que no tenían. Estas ventanas se cubrieron con ropa que pertenecía a la familia Moore. Las caras de las víctimas estaban cubiertas con ropa de cama. También todos los espejos de la casa habían sido cubiertos con la misma ropa de los Moore. Una lámpara de querosén se encontró al pie de la cama de Josías y Sarah, y una similar se encontró también al pie de la cama de las chicas Stillinger. El hacha fue encontrada en la habitación ocupada por las niñas Stillinger y se notaba el rastro de intentar limpiarla. El hacha pertenecía a Josiah Moore. Una cacerola de agua con sangre fue descubierta en la mesa de la cocina, así como un plato de comida no consumida. Algunos tuvieron la teoría de que él o los asesinos esperaron a los Moore dentro de la casa, pues dijeron haber hallado colillas de cigarrillo en el ático. Y otros se inclinaron por la teoría de que entraron por la puerta de atrás, aunque al momento de llegar el hermano de Josiah, todas las puertas estaban cerradas con llave. El doctor Lindquist, forense, informó del hallazgo de un trozo de tocino en el suelo de la habitación de abajo, situado cerca del hacha. Con un peso aproximado de 2 libras, estaba envuelto en lo que parecía ser un paño de cocina. Una segunda lonja de tocino del mismo tamaño se encontró en la nevera. A lo largo de la investigación surgieron muchos sospechosos posibles, incluyendo al reverendo George Kelly, Frank Jones, William Mansfield, Andrew Sawyer y Henry Lee Moore. En la investigación se informó que Sam Moyer a menudo había amenazado con matarlo. Sin embargo, la coartada de Moyer lo exoneró del crimen. El reverendo Kelly, sobre el que se decía que estaba un poco desequilibrado, era un ministro ambulante que participó en los servicios del Día del Niño el 9 de junio, donde la familia Moore asistió a la iglesia. Él y su esposa salieron de la ciudad temprano el 10 de junio, el día en que los cuerpos fueron descubiertos. Eso le hizo el principal sospechoso en el caso. En 1917, Kelly fue arrestado y acusado del asesinato de una de las víctimas. Fue juzgado 2 veces por asesinato. En una primera ocasión, terminó con el desacuerdo del jurado, mientras que el segundo juicio concluyó en un veredicto de no culpable. Según la información presentada por Kelly una vez absuelto, se trasladó a Kansas City, Connecticut y finalmente a la ciudad de Nueva York. Los años restantes de su vida y de su lugar de descanso final siguen siendo un misterio. Frank Jones era un residente de Villisca y senador del estado de Illinois. Josiah Moore había trabajado para él durante muchos años antes de abrir su propia tienda. Se dice que Moore le quitó el negocio a Jones, incluyendo un muy exitoso concesionario. También se rumoreaba que Moore había tenido un romance con la hija de Frank Jones, aunque no se encontraron evidencias. Otra teoría era que el senador Frank Jones contrató a William Blackie Mansfield para que asesinara a la familia Moore. Fue el principal sospechoso del detective James Newton Wilkerson, quien planteó la teoría de que era un adicto a la cocaína y un asesino en serie por haber matado a su esposa, a su hijo recién nacido y a sus suegros con un hacha 2 años después de los Moore, y se dedujo que pudo cometer los asesinatos con hacha en Paola, Kansas, 4 días antes de los crímenes en Villisca y el doble homicidio de Jenny Miller y Jenny Peterson en Colorado. Las ubicaciones de todos estos delitos eran accesibles en tren y todos los
asesinatos se llevaron a cabo exactamente de la misma manera. Todos los casos eran tan similares que la posibilidad de que todos fueran cometidos por la misma persona era imposible de descartar. En cada uno, las víctimas fueron atacadas con un hacha y los espejos en las casas estaban cubiertos. En cada caso, el asesino evitó dejar huellas digitales por el uso de guantes, que Wilkerson creía era fuerte evidencia de que el hombre era Mansfield, ya que conocía que sus huellas estaban en los archivos de la prisión militar federal en Leavenworth. Wilkerson dijo que podía probar que Mansfield estaba presente en cada uno de estos lugares la noche de los asesinatos. Logró convencer al jurado para abrir una investigación en 1916 y Mansfield fue arrestado y llevado al condado de Montgomery de Kansas City. Los registros de nóminas, sin embargo, presentaron una coartada que puso a Mansfield en Illinois en el momento de los asesinatos en Villisca. Fue puesto en libertad por falta de pruebas y más tarde ganó un pleito interpuesto contra Wilkerson y recibió $2.225. Wilkerson creyó que la presión de Jones dio lugar no solo a la liberación de Mansfield, sino también en la posterior detención y juicio del reverendo Kelly. No obstante, un tal señor Thorpe, el propietario de un restaurante, identificó a Mansfield como el hombre que vio la mañana siguiente a los asesinatos en Villisca a bordo de un tren en Clarinda, Iowa. Si esto se demostraba, caía la coartada de Mansfield. Por otra parte, se informó que una tal señora Mina Tompkins, de Marshalltown, declaró haber escuchado a 3 hombres en el bosque planear el asesinato de la familia Moore poco antes de la matanza. De acuerdo con Thomas Dyer, un capataz de puente y martinete para el ferrocarril Burlington Sociedad Anónima, Andy Sawyer se acercó a su equipo en Creston a las 6 a.m. de la mañana cuando se descubrieron los asesinatos. El señor Sawyer iba bien afeitado y vestido con un traje marrón cuando llegó. Sus zapatos estaban cubiertos de lodo y sus pantalones estaban mojados casi hasta las rodillas. Preguntó por un empleo y el señor Dyer, que necesitaba un hombre extra, les dio un puesto de trabajo en el lugar. Dyer declaró después que Sawyer compró un periódico. El periódico publicaba en la portada los asesinatos en Villisca y, según él, Sawyer estaba mucho más interesado en el artículo que los demás. Los compañeros se quejaban de que Sawyer dormía con la ropa puesta y de que estaba ansioso por estar solo. También estaban incómodos con el hecho de que se acostaba con su hacha y de que a menudo hablaba de los asesinatos de Villisca y de si el asesino había sido ya detenido. Aparentemente, Sawyer le contó que había estado en Villisca la noche del domingo, había oído hablar de los asesinatos y tenía miedo de que le pudieran considerar sospechoso, y por eso se fue y se presentó en Creston. Dyer sospechó de él y lo entregó al alguacil el 18 de junio de 1912. Antes de que el sheriff llegara, Dyer declaró que caminaba detrás de Sawyer y él se frotaba la cabeza con ambas manos y de repente se levantó y dijo para sí: «Voy a cortar la maldición de Dios», a la vez que hizo movimientos con el hacha y comenzó a golpear las pilas frente a él. Dyer Jr. declaró que un día en el que el equipo atravesaba Villisca, Sawyer le dijo que le iba a mostrar por dónde el hombre que mató a la familia Moore salió de la ciudad. Dijo que el hombre que cometió los asesinatos saltó sobre una caja de estiércol que señaló a una manzana y media y luego le mostró dónde cruzó la vía del tren en la que había huellas en la tierra húmeda al norte del terraplén. Entonces le dijo que le mostraría un viejo árbol por el que dijo que el asesino entró en el arroyo. Según Dyer Jr., vio un árbol al sur de la pista como a 4 cuadras de distancia. Sawyer fue descartado como sospechoso en el caso cuando se descubrió que era capaz de demostrar que había estado en Osceola la noche de los asesinatos. Había sido arrestado por vagancia y el sheriff de Osceola recuerda haberlo dejado en un tren aproximadamente a las 11 p.m. Hubo otro hombre sospechoso de ser el asesino
del hacha, Henry Lee Moore. A pesar del apellido, no estaba relacionado con la familia Moore. También se sospechó que fuera un asesino en serie, tras ser condenado por el asesinato de su madre y abuela varios meses después de los asesinatos en Villisca. Adivinen con qué. Antes y después de los crímenes en Villisca, se cometieron varios asesinatos con hacha muy similares ya antes mencionados, y todos los casos mostraron sorprendentes similitudes, lo que llevó a la gran posibilidad de que algunos o todos los crímenes fueran cometidos por un asesino en serie, y al igual que Blackie Mansfield, Henry Moore era considerado sospechoso en algunos de estos asesinatos. Pese a esto, el caso sigue abierto. En 1930, la casa fue habitada por un matrimonio joven. La esposa no dormía por las noches porque despertaba con el molesto sonido de una persona que subía y bajaba las escaleras. Una noche, al abrir los ojos, la asustada mujer pudo ver a un hombre con un hacha a los pies de su cama. El esposo, asustado por el estado mental de su mujer, tomó la decisión de mantenerse despierto por las noches para vigilar el sueño de su esposa. Grande fue su sorpresa cuando despertó por los mismos ruidos en la escalera y llantos de niños, tal como su esposa le había contado. ¿Sugestión? Dicen que este hombre salió de allí con su esposa y su hijo pequeño en cuanto pudo vender la propiedad. Era tanto el miedo que le tomaron a la casa que se conformó con una cantidad muy inferior a la que pagó por ella solo para poder huir de allí. Varias familias pasaron por la casa, todas con el mismo resultado. Y como nadie quería vivir en ella, la propiedad se fue deteriorando. En 1994, Darwin y Martha Lynn compraron la antigua casa cuando salió a la venta en oferta pública. La restauraron a su estado original, como en 1912, y gracias a eso fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos y abierta para visitas.